Hola a todos, estamos en una edición más de Cata Política. Hoy día nos acompaña María y nos acompaña Néstor Flores. Nos iba a acompañar también Maidó, sin embargo, por problemas técnicos no nos va a poder acompañar en esta edición. Pero bueno, las cosas en el Perú siguen y las protestas, a pesar de que han bajado en intensidad, todavía se mantienen en varios lugares y siguen cuestionando el modelo, siguen cuestionando el corazón de lo que es esta democracia neoliberal que vive nuestro país, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre la nueva constitución, sobre las posibilidades de plantear una nueva discusión, la discusión que se está generando en este momento, el papel que está asumiendo el gobierno de transición, de manera específica el presidente Sagasti, y las protestas que están ocurriendo en paralelo estos últimos días en Ica. Hola María, hola Néstor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchachos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la situación? Están emergiendo cada vez más protestas, actos que están impugnando pues, esta constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo ven Ujú. ustedes estos Bueno, en días? realidad, claro, justo también se los recordaba el domingo, hubo una entrevista al nuevo presidente Sagasti que fue bastante reveladora de en realidad cómo se están tratando de llevar las cosas, ¿no? A él le preguntan, de hecho, qué es lo que los jóvenes quieren, ¿no? Y él dice de forma bastante clara, que si bien ellos no lo dicen y no lo saben formular, lo que en el fondo quieren es recuperar una, los valores tradicionales republicanos. En realidad, y es más o menos lo que él está haciendo, está aprendiendo un tipo de reformas para poder transparentar el mismo sistema, ¿no? Que es la idea que más o menos tiene. Cree que las personas, todos los jóvenes salieron para defender la democracia y las instituciones. Y yo también creo en realidad que en el discurso el tema de la generación del bicentenario de alguna forma ha ayudado y que han levantado también todos los medios de comunicación a dar esa idea, ¿no? Primero porque homogeniza a todos, que en realidad sabemos que eran diferentes discursos unidos en simplemente el rechazo por lo que estaba pasando, ¿no? Lo que se podría conocer, me parece, como un momento destituyente. Sabíamos que simplemente rechazábamos lo que había. Eh, pero no, y inclusive todo el tema del bicentenario te hace pensar en todo este proyecto que se está llevando a cabo, que tiene Ujú. un plan bastante organizado con respecto a seguir las instituciones y etc. de cosas. Y en realidad me parece que no, como te digo, creo que son diferentes ideas las que ahorita confluyen y también hay que en realidad son los jóvenes que salieron, jóvenes que se han interesado porque han llevado, si bien han estado alejados de la política, sí han tenido valores bastante puntuales que se vieron retados con el tema de Merino, ¿no? Se hablaba del bien Eh, común, ¿no? Yo recuerdo ahí en los días de movilización, ahí había gente que hablaba del bien común, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es algo que suele no, o sea, por lo menos en esos términos, ¿no? Y en medio de la movilización, ¿no? Además de las banderolas y, digamos, las consignas de nueva sí, constitución que había, ¿no? sí, claro, y también se hablaba sobre golpe de Estado y se hablaba también sobre que el gobierno no quería que te eduques bien, por todo el tema de la SUNEDU, ¿no? Pero en realidad son temas que movieron a todos los jóvenes, los movieron y creo que en realidad es un momento interesante porque sí están cambiando bastante, es un momento en que se está cambiando todo el pensamiento y justo conversábamos sobre dos temas bastante puntuales, ¿no? Que yo digo más que nada es interesante porque son personas que muchas veces no se interesaban mucho en política y ahora sí están siguiendo y están rompiendo esquemas. Y creo que por eso la acción, el poder hacer política, poder comentar, poder convencer es bastante interesante y es bastante importante también. Hablaban, por ejemplo, del tema que acaba de pasar hoy, la captura, la detención de 70 personas a las que se les ha vinculado con Sendero Luminoso, ¿no? Justamente por Ujú. lo cuestionado que estaba la policía en este momento y que en realidad era un tema que siempre despertaba
un respeto tremendo por la policía, que tratarlos como héroes de la democracia, y en realidad sabemos que ahora esa estrategia de terroreo ya no está funcionando. Ya no está funcionando y se está comenzando a cuestionar en realidad. Entonces eso me parece bastante interesante. Eso me parece que es algo, digamos, hijo de lo que ha pasado en las movilizaciones en las últimas semanas, ¿no? O sea, que el terruqueo ya hoy día no funcione, por ejemplo, con todo el show que han hecho, es parte de eso, ¿no? ¿Cómo ves Sí, la claro. situación, Néstor? Bueno, es un avance, ¿no? Que digamos que los jóvenes que hayan salido a marchar, a, a dar a conocer su protesta, su descontento, su opinión en las calles, ¿no? Los ha hecho de alguna otra manera sentir en carne propia la política, ¿no? Salir de las palabras, de un imaginario que les pueden contar, de cómo es la política, de cómo es la policía, de cómo reaccionan los políticos ante una protesta válida, ¿no? Ya ahora nadie les puede decir, sí, así la policía así actúa. Nadie les puede venir a contar cuentos, ¿no? Porque ya lo han sentido en carne propia todos estos aspectos, ¿no? Todos estos aspectos, digamos, relacionados a la protesta social, a las demandas, a cómo los políticos actúan en determinados casos contra la propia gente, ¿no? Usando la policía, ¿no? Entonces, al haber vivido ya esto, pues se están sensibilizando cada día más y por lo menos es lo que se ve en redes sociales, que si bien es cierto, digamos, es un sector, digamos, de clase media baja, ¿no? Pero clase media, eh, relativamente la mayoría de la que está, digamos, en las redes sociales, que se ve pues que por ejemplo esto que ha surgido de las protestas en Ica, protestando pues contra este régimen de esclavitud que les impone el régimen agrario. Entonces se ve este apoyo, esta empatía, ¿no? Que ha generado todo este tipo de protestas, que ellos mismos han sentido la represión de la policía y que lo están viendo. Y entonces pues como decía María, estas técnicas de terruqueo ya pues ya la ven con, ya no las creen pues, ¿no? Porque saben que a ellos mismos les han hecho eso. Entonces dicen, pues no, si a nosotros que protestábamos por algo, por esto del Congreso, ¿no? De cómo actuó de una manera delincuencial, ¿no? Y salir a protestar contra esto y nos reprimieron de una forma violenta. Obviamente que la gente que está saliendo en Ica a protestar contra este régimen de esclavitud, también los van a atacar con las mismas técnicas de terruquear, con las mismas técnicas de desinformar, con las mismas técnicas de tildarlos de violentos, ¿no? Es un mismo guión, es un mismo guión que se va repitiendo. Entonces, hasta en eso la derecha no es creativa, ¿no? Siempre sigue el mismo guión. Y entonces ya aburre, ¿no? Ahora todo eso que comentan, por ejemplo, el tema de lo de ICA, que también lo vamos a tocar, pero en un momento, por ejemplo, todo eso que comentan apuntala a que, bueno, nos da señales de que entre el Perú pre-protestas y el Perú post-protestas, ahí hay cosas que, digamos, han variado, ¿no? Por lo menos me parece que la tolerancia a la clase política, la tolerancia al abuso, ¿no es cierto?, ya no está bien visto, ¿no? Más bien me parece que hay un ánimo a ser parte de ese tipo de voces, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, esto de la reforma policial, pues era evidente de que, independientemente, digamos, de que nos guste o no nos guste el ministro del Interior, era evidente de que ese tipo de cambios, o sea, de haber sacado a tantos generales, iba a generar reacción en sectores pues, que no querían que haya ningún cambio, ¿no? En una institución que, digamos, amerita tener cambios, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, quienes hayan salido a festejar la renuncia del ministro sea la coordinadora republicana, o sea, no es por defender al ministro en lo absoluto, ¿no? Pero el hecho que los más alegres en festejar esa renuncia sean ellos, creo que es una señal de que las presiones que tiene el presidente, que tiene Sagasti para gobernar, están ahí, ¿no es cierto? No se han ido, o sea, quienes vacaron, quienes quisieron hacer este golpe parlamentario, bueno, quienes llevaron adelante este golpe parlamentario y luego tuvieron que retroceder, están ahí. De hecho, las mismas declaraciones de Merino envalentonado van por ese lado, ¿no? Entonces,
Creo que estas cosas que están cuestionando el tema de la Constitución, al final, o mejor dicho, que están cuestionando cómo se está llevando, cómo es que se desarrollan las cosas en los políticos, lo que están teniendo como mensaje es que no puede ocurrir lo que pasó en la transición del 2000, ¿no? O sea, eso es algo que me parece que por lo menos hay que siempre ponerlo sobre la mesa, ¿no? En el año 2000 las protestas que hubieron en ese momento fueron también grandes, ¿no? Ahora, obviamente las protestas que hubieron estas últimas semanas han sobrepasado y son, en términos históricos, las que han tenido mayor masividad, pero las del 2000 son el antecedente más cercano, en todo caso hasta hace unos meses eran el referente en términos de movilización y de masividad, ¿no? Y en ese momento, ¿no es cierto?, no se logró, por ejemplo, cambiar el régimen que se estaba heredando de la dictadura que acababa de caer, ¿no? Entonces, se dejó a manos de la clase política resolver un problema que era, bueno, el problema del país, ¿no? Y la clase política ¿qué hizo? Digamos, un intento de querer cambiar la Constitución, hicieron una comisión en el Congreso, bueno, en principio, si mal no me equivoco, Paniagua nombra una comisión de intelectuales para que esta comisión emita una recomendación, luego el Congreso, a través de la Comisión de Constitución de ese entonces, estamos hablando del Congreso 2001-2006, de ese entonces, decide que se discuta la propuesta de una nueva Constitución que reemplace la del 93, ¿no es cierto? Y en esa discusión, esa comisión dictaminó una Constitución que tenía que reemplazar. Obviamente, habían críticas, diputados como Javier Díaz Canseco, por ejemplo, votó en contra de eso y emitió un dictamen en minoría. Sin embargo, esa discusión que podríamos decir estuvimos así de cambiar la Constitución en esos años, luego de la caída de Fujimori, quedó en nada, ¿no? O sea, se olvidó totalmente, ¿no? De ahí ustedes recordarán, claro, ¿no? La memoria histórica en realidad es García y Humala también en el 2006 decían de que había que cambiar la Constitución, no García, ¿no? Bueno, ya sabemos qué pasó después, campaña, ¿no? Creo que lo decía, ¿no? No, si él claro. García decía lo de la servicio. Y el gran riesgo es que nos ocurra lo que nos pasó en el 2000, ¿no? Claro, no, en realidad, y a mí me parece bastante importante, yo también cuando revisaba la historia, me llamaba la atención que en un momento haya sido como de sentido común el no aceptar la Constitución del 93 y cómo en tan poco tiempo pasaron a defenderla como si sería algo intocable. En realidad, hace poco el ministro de Justicia anunció, ¿no?, también sin acordarse de lo que decía muy bien este informe de la Comisión para la Reforma de la Constitución que sacó Valentín Paniagua, que iban a revisarlo, porque claramente ahorita todos se están levantando a Valentín Paniagua y qué es lo que hizo. Entonces dijo, ok, vamos a revisar cuáles eran las recomendaciones que finalmente sacó esta comisión. Y en realidad todas más o menos se van por lo mismo, de diferentes maneras, pero todas reivindican la del 79. De alguna forma te dicen, a partir de la 79, porque simplemente no se aceptaba el 93, nos vamos para una nueva. De ahí hacemos una nueva, de ahí sacamos un referéndum, de ahí hacemos unas modificaciones. Entonces, eso me parece bastante, pueden exponerlo ahora en el debate, me parece que es algo bastante interesante. Es algo bastante importante también. Y yo creo que esas son las cosas que nos marcan, ¿no? Perdón que te corten esto, creo que querías intervenir. No. Creo que esas son las cosas que precisamente marcan un poco lo que está pasando, porque, a ver, ¿qué de las declaraciones de Sagasti, ¿no es cierto? Bueno, en principio que han ido variando con los días, por lo menos con respecto a la Constitución, pero él en algún momento planteaba de que se recupere el tema del acuerdo nacional, o mejor dicho, que se amplíe el acuerdo nacional para hacer una oficina más, que, digamos, los jóvenes puedan participar, ¿no? Y un poco las señales que daban, y bueno, y en otro momento, por ejemplo, recuerdo una declaración en la que él señalaba como que él no tenía el mandato de, ¿no es cierto?, de cambiar la Constitución o de por lo menos entrar a ese proceso, ¿no? Entonces ahí la pregunta que cae, teniendo en cuenta estas consideraciones que estamos mencionando sobre qué pasó cuando cayó Fujimori y entramos en ese gobierno de transición con Paniagua, ahí la pregunta que viene es, ¿hacia dónde, entonces, en todo caso, hacia dónde apunta este gobierno de transición, ¿no? Porque transición es que transitamos a algo, ¿no? Y se supone que tenemos que transitar a algo mejor de lo que tuvimos, ¿no? Porque lo que tuvimos fue algo que generó todo lo que sabemos, ¿no es cierto? O sea, generó los problemas que hoy ya están reventando, generó que la gente salga masivamente a protestar, generó que hayan muertos, porque la gente fue a defender su derecho a la protesta, fue a expresar su voz, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es hacia dónde transitamos, ¿no? Porque si no transitamos hacia nada nuevo,
es lo mismo que pasó en el 2000, ¿no? O sea, simplemente entrar en un momento donde las cosas están en la mesa discutiéndose, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones no se toman, ¿no? Y yo creo que el gran temor bueno, los tres creo que somos millennial, entonces fácil compartimos el mismo temor en el hecho de que, por ejemplo, yo creo que lo peor que nos puede pasar o que puede pasar en general al país es que esta crisis la terminen resolviendo los mismos quienes la han generado, ¿no? Entonces, ante esta crisis, decir de que lo que se tiene que reactivar es el acuerdo nacional, que no ha servido para nada políticamente, ¿no? O sea, es intrascendente hoy día, ¿no? O sea, ¿quién lo respeta, no? ¿Quién lo respeta? O sea, ¿cuántos gobiernos que siquiera han planteado cumplirse el 1% nacional, ¿no? O sea, eso que es un documento que quedó en el olvido, ¿no? Sí, Que es fue un relativo buen en documento en realidad. su momento, pero quedó en el olvido. Entonces, A mí me parece ahora, fascinante porque me parece que es hacer tan esos relativo. guiñes, ¿no? Claro, que Sí, sí, inclusive te dale, dale. acuerdas que hubo un proyecto de ley que te decía, me parece que el 6%, decía el 6% de educación, y cuando dijeron, pucha, pero ¿por qué lo inventan? No, está en el acuerdo nacional, pero en realidad, como te digo, es algo Ah, bastante declarativo, o sea, es como que, o sea, es como, decían algo así como que pero es una meta a largo plazo, en realidad el acuerdo nacional no es certeza para no nada. es Ahora, yo creo vinculante, que igual, no es vinculante. yo creo que un cambio, una diferencia grande entre Paniagua y lo que está pasando con Sagasti es que con Paniagua en realidad el fujimorismo ya caía, ¿no? En este caso, yo creo que hay un miedo terrible de que golpeen a Sagasti. Y de hecho, es lo que está pasando ahorita, que acaban de sacar al ministro. Veo que muchos, y porque en realidad el Tribunal Constitucional también ayudó Sí. bastante en eso, al no poder referirse a lo que había pasado con Vizcarra, se sabe que ya por la Constitución, porque luego podemos debatir qué es lo que cambiamos de la Constitución, igual no están de acuerdo con cómo está redactado el artículo de la vacancia, ¿no? Y ya de por sí eso te trae como que una discusión de aquí algo en estas reglas no está muy bien, ¿no? No nos sentimos seguros, por más que hay este cambio con Sagasti. Eso me parece importante. También ahora último, como te digo, yo creo que estas redes han hecho que entre todas las personas haya más solidaridad. Yo creo que se está mirando con otros ojos el tema justo del paro agrario, y creo también que justo las redes han denunciado la votación del Partido Morado, ¿no? Con respecto a el régimen agrario. Entonces, creo que esas cosas mellan la imagen que tiene Sagasti, Sí. que también se mostraba como un segundo Paniagua, ¿no? Entonces, eso me Ajá. parece bastante Sí, valioso. que recitaba Vallejo, ¿no? Sí, Claro, claro, claro. como que se les está cayendo la careta a los liberales, ¿no? En este caso a los morados, ¿no? Y bueno, yo también recordaba pues que Sagasti, como Víctor y tú también María preguntaban de hacia dónde apunta, ¿no? A qué tipo de transición apunta. Y yo creo que lamentablemente lo que está apuntando a una transición en que no lo vaquen, ¿no? En que no lo vaquen hasta julio del año que viene. Porque incluso en su discurso se refería a los congresistas como mis amigos, ¿no? Como que trataba en las entrevistas que yo le he escuchado, siempre hablaba de llegar a un entendimiento con los congresistas, ¿no? Que los congresistas me hacen llegar sus inquietudes y yo trato de darle forma, de decirle, mira, lo que propones está bien, pero ¿qué tal si lo planteamos por acá, por allá? O sea, él parece que se está viendo como un interlocutor de los congresistas que si bien lo han elegido con los votos, pero ha sido porque la calle salió, ¿no? Porque los jóvenes salieron a protestar. Entonces, porque si no fuera de esa manera, pues el Congreso nunca lo hubiera elegido, ¿no? Entonces, él tiene que darse cuenta que al fin y al cabo los que lo eligieron fueron la gente, él es presidente gracias a la gente que salió a protestar, a los jóvenes que salieron a las calles, ¿no? Entonces, debe darse cuenta de eso y reenfocar su gobierno, ¿no? Porque parece que es un gobierno que no quiere chocar con nadie, ha empezado una reforma policial tibia y parece que los policías han olido esa tibieza, la sangre y han atacado, ¿no? Ahora, Sí. Claro, en realidad un tema interesante ahí es que el Congreso en realidad está presentando bastantes proyectos de ley para una nueva constitución. Creo que si
lo que sucede es que hay, claro, intereses muy distintos y hasta ahora no hay un acuerdo para presentar solo un proyecto de ley que sea apoyado, pero son bastante parecidos. O sea, Sí. ambos hablan de un referéndum, bueno, básicamente también lo que propuso Verónica Mendoza, ¿no? Un referéndum que sea, algunos dicen en primera vuelta, otros en segunda vuelta, pero bueno, finalmente es que se le pregunta a la gente si quiere una nueva constitución o si quiere una reforma de la constitución. Eso me parece bastante Sí. importante. La cuestión es que primero, se puedan poner de acuerdo en el Congreso, porque a veces hay esto de, no, porque es bastante distinto a mí como para poder alejarnos. Creo que ahí igual hay que ser un poco más estratégicos y también darnos cuenta que el cambio de constitución en realidad Sí. casi una hoja en blanco, ¿no? Se tiene que hacer bastante trabajo. Es un tema tabú, ¿no? Porque La, Sagasti mismo es como que lo ha ido rehuyendo, ¿no? No que no es no es la circunstancia apropiada para plantear el cambio constitucional, pero tal como van las cosas, ahora con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con lo que está pasando en Ica, y lo más probable es que sigan saliendo más demandas sociales en diferentes sectores, en diferentes provincias del Perú. Entonces Agasti se va a ver obligado, sí. aunque no quiera, a plantear algún tipo de reforma constitucional, ¿no? Aunque no quiera. O sea, una transición de verdad, pues, ¿no? O La sea, una calle lo va a transición, obligar, o ¿no? sea, transitar algo distinto, pues, ¿no? Claro. Es interesante lo que ustedes mencionan, porque, por ejemplo, yo creo que Sagasti tiene que aprender de Vizcarra una cosa, ¿no es cierto? Y que es, digamos, lo que hizo que Vizcarra llegue y esté en la situación en términos políticos en la que terminó estando, digamos, independientemente de las denuncias y las investigaciones que siguen su camino, ¿no? Que es que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, pues, ¿no? Como dice Néstor, ¿no? O sea, no se puede hacer tortillas sin romper huevos, ¿no? Claro, Entonces, claro. no puedes pretender tener un gobierno de transición, o sea, un gobierno que transite hacia resolver los problemas que nos llevaron a esta situación de crisis, estando bien pues con los amiguitos fujimoristas, ¿no es cierto? En fin, los fujimoristas y sus amigos, o como serían las protestas, digamos, toda esta jauría de viejos lesbianos, Claro, claro. no se los puede combatir estando de la mano con ellos, ¿no? O sea, definitivamente tienes que tomar una posición, ¿no? Entonces, si Sagasti no aprende que Vizcarra en algún momento tenía también esa opción de poder elegir en qué posición termina posicionándose, valga la redundancia, políticamente, y no se da cuenta que él está en esa misma situación en este momento, va a terminar siendo, digamos, va a terminar más solo que mandar a hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque Porque no lo va a respaldar ni la calle, ¿no? Y claro. obviamente la ultraderecha no lo va a respaldar, no Claro, están festejando que ya se le cayó un ministro, ¿no? claro. O sea, Claro, ahorita, pero en realidad yo creo que él es casi él y la bancada morada son de los pocos en realidad que quieren seguir el marco institucional de diferentes maneras, pero en realidad las diferentes bancadas también lo quieren cambiar. Ahora, en realidad, el poder enfrentarse con el Congreso, y eso te demuestra lo delicada que es la situación, tú sabes que lo pueden marcar al toque. O sea, se necesita, me parece que 64 Sí. votos. O sea, ni siquiera los 105 de Vizcarra. Entonces sí está como que en terreno minado. Yo en realidad lo que confío es más que nada en la población y que continúen todas las protestas, que salgan hoy, que se muestren, ¿no? Creo que es momento que para las personas que no han estado viendo, que vean en realidad todo el problema que hay, todos los problemas que hay en el Perú, y se puede llegar a la conclusión que en realidad son problemas estructurales, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí había, había un tema, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que tú mencionas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Sagasti, si es que se asume como un Valentín Paniagua, ¿no? Si es que se asume pues como un liberal, entre comillas, que liberales que quieren, ¿no? Los neoliberales y los fujimoristas que básicamente son lo mismo y que quieren, digamos, repetir y seguir reproduciendo la sociedad en la que estamos, tiene que darse cuenta de una cuestión que es objetiva, ¿no? En el 2018 hubo un referéndum y la gente votó por hacer una serie de reformas que eran importantes, una serie de reformas que se sumaban a otras reformas más que ya vienen de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto de la reforma, de hacer una reforma agraria, una reforma en el campo, también es una demanda que viene hace tiempo, ¿no? Y que, bueno, está reventando ahora, ¿no? Y es muy probable que siga así. Por ejemplo, Néstor decía hace un momento, me parece, de que, bueno, ahora tenemos el tema de lo de ICA y quizás también tenemos otros casos más, ¿no? Y es así, por ejemplo, el tema de la ONP.
en algún momento me parece que en uno de estos programas también nosotros habíamos comentado de que esto se debía, o mejor dicho, esta actitud demagógica que tenía el Congreso, se debía a que el Ejecutivo no estaba tomando medidas para poder, digamos, darle sostenibilidad, para poder darle una mano a las familias y a los peruanos que se habían quedado sin ingresos, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un Ejecutivo que hace de oídos sordos, que gobierna sin escuchar a nadie, y tienes un Congreso donde tienes un montón de bancadas que están, digamos, a la espera, a la expectativa, porque tienes al siguiente año elecciones, evidentemente lo que van a hacer es empezar a sacar un montón de medidas, aprovechando que el Ejecutivo no hace nada, para resolver de manera inmediata demanda que tiene la gente, ¿no? Porque es innegable que, por ejemplo, mucha de la gente que han aportado su dinero a la ONP necesita para poder resistir en este periodo de pandemia, ¿no? Pero bueno, retomando un poco al hilo de lo que habíamos conversado, decíamos que uno de los temas que queríamos poner también sobre la mesa era el tema de ICA, y de hecho lo hemos ido tocando de una u otra manera, pero ¿cómo ven ustedes la situación? Es algo que también, digamos, no se esperaba, porque lo que suele suceder es que los trabajadores de la agroexportación son trabajadores que están rotando permanentemente, no están organizados, ¿no? Y de alguna manera, si bien es cierto, se desconocía el nivel de explotación, de descontento, de abuso que ellos tienen, no se esperaba, digamos, algo así como que, ¿no? Una primavera entre los trabajadores de la agroexportación. ¿Cómo ven eso? Bueno, en realidad también me parece que a mí me sorprendió en realidad cómo lo están tocando algunos medios que están siendo bastante comprensivos con el tema. Ahí quiero resaltar que es algo que el papel que cumplió me parece bastante interesante, es Jaime Chincha. En las movilizaciones en realidad también fue bastante confrontacional con cómo le está llevando el Ejecutivo, y ahora también se está dedicando a hacer una exposición, y que lo toquen los grandes medios en realidad me parece que es algo bastante bueno. Luego, me parece también importante el conocer estas sacadas de vuelta, ¿no? Que tiene finalmente el régimen laboral agrario. Que se discutan esas cosas también me parece en realidad bastante importante. El tema de que ahora haya tenido más derechos, por ejemplo, que se haya dicho de siempre, pero es que le hemos aumentado ahora vacaciones, ahora gozan de no sé qué, y que ahora se sepa, no, en realidad es una sacada de vuelta, lo sacan cada 3 meses, que puedes escuchar los testimonios, que ahora que se les ponga un micrófono, es bastante importante. Es bastante importante en realidad. Y bueno, y es bastante... también, Dale. no, nada, que también es bastante... Yo justo hablando la otra vez con Cristian Sánchez, el ex ministro de Trabajo, él también planteó algo bastante interesante relacionado a la nueva constitución y a esto. El que se pueda poner también en un texto constitucional el tema de que ningún régimen agrario ningún régimen laboral pueda atentar contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Creo que ese también es un asunto fundamental en el que podríamos también anunciar que hay un problema. O sea, sabemos que en la Constitución 93 se eliminó el capítulo de trabajo, ¿no? Ahora todos pasaron a estar como desperdigados por otros lados y son mínimos. Entonces, poner esas cosas en un texto constitucional que simplemente diga, si quieres proponer algo así, no puedes, inconstitucional, me parece bastante importante. Y ahora que se sabe en qué situación se puede terminar con los abusos laborales, creo que puede generar también bastante adherencia a la demanda de la nueva Constitución. Sí, bueno, sí. Sí, dale, Víctor. Sí, no, ya el tiempo también nos es mezquino, como siempre. Solamente que quería, plantear de que hay que seguir discutiendo este tema. De hecho, en la siguiente edición vamos a seguir discutiendo. Esto es un tema en desarrollo. De hecho, mientras estábamos coordinando y mientras estábamos grabando este programa, se hizo una votación en el Congreso para ver si se deroga o no se deroga la ley de promoción agraria, que es esta ley que le da un montón de bollerías tributarias al sector agroexportador y precariza pues las condiciones de trabajo en un régimen especial para los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Entonces, mientras nosotros conversábamos, ocurría que en el Congreso han votado para que esto se discuta en una comisión, ¿no? ¿Y esto qué es? O sea, no es otra cosa sino darle la espalda a la gente que está protestando, ¿no? Porque lo que la gente quiere no es que le reformen un artículo, 2 artículos, ¿no? Lo que la gente quiere es
que se derogue esa ley, porque esa ley es malo para los trabajadores, pero es malo también para el Perú, porque las bollerías tributarias que se le permite a este sector, que además es uno de los sectores que más ganancias ha tenido en los últimos años, ¿no? Y que además no ha parado con el tema de la pandemia, ¿no? Esos impuestos que no se cobran son impuestos que terminan faltando para construir colegios, en fin, para los gastos y las necesidades que tenemos como país, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir discutiendo de esto. Imagino que vamos a tener reacciones mañana, pasado mañana, porque el Congreso le está dando la espalda abiertamente a la gente, a los jóvenes, a toda la gente que en Ica y en el norte trabaja, y simplemente acabar con esta idea, ¿no? O sea, en el Perú tenemos tantas cosas por reformar, ¿no? En el 2018 votamos por la reforma política, votamos, bueno, en general básicamente por reformas políticas, ¿no es cierto? El tema de negar la no reelección al Congreso, el tema de la bicameralidad, el tema de el financiamiento de los partidos, ¿no? Que eran parte de una reforma política que tenía que ampliarse y profundizarse. A la vez tenemos con la pandemia la necesidad de la reforma a la salud, tenemos la necesidad de la reforma a la educación, tenemos la necesidad de la reforma del Estado, porque sabemos que este Estado, tal como está organizado, no da más, ¿no? Tenemos la necesidad de reformar el agro, en fin, tenemos la necesidad de reformar una serie de sectores que hacer modificación por modificación sería lo más absurdo. El mejor espacio para discutir ese conjunto de reformas que hay por hacer en nuestro país es una nueva constitución, es una asamblea constituyente que permita abrir una discusión amplia, ¿no? Y que sea una discusión, pues, lo más plural posible, ¿no? Pero bueno, no nos extendemos más. Muchas gracias, María, muchas gracias, Néstor. Esperamos, María, tenerte más seguido con nosotros. Bueno, ya en nuestra siguiente edición estará nuevamente Maidó. Y bueno, y saludo a todos los que nos han estado viendo y pedirles que se suscriban a este canal y que compartan esta plataforma y esta pequeña trinchera peruana, rojiblanca, con sus amigos y allegados, ¿no? Nos estamos viendo. Chao, chicos. Chao. Chao.